No fue la ceguera lo que convirtió a Tomás en prisionero, sino la mentira que la sostenía. En aquella casa de piedra, donde el luto se vestía como ley, alguien había logrado que un niño naciera sin luz, para que otros pudieran heredar sin culpa. ¿Te imaginas descubrir que la oscuridad de un pequeño no era destino, sino plan? ¿Hasta dónde llegarías tú para encender una verdad que podía incendiar apellidos, tierras y reputaciones? Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. La criada, marcada por una culpa ajena, Lucía, llegó al caserón de Valcárcel con las manos frías y la espalda recta, como si la dignidad fuera una prenda que se le podía caer si aflojaba un segundo. El camino de tierra, bordeado de cipreses, parecía una fila de guardianes silenciosos. Al fondo, la casa se imponía con la autoridad de lo antiguo: piedra clara, balcones oscuros, ventanas altas que devolvían el reflejo de un cielo de invierno. La lluvia no caía fuerte, insistía con una llovizna fina que manchaba el mundo de gris, como si el paisaje también estuviera de luto. No era la primera vez que Lucía caminaba sin destino, pero sí era la primera vez que lo hacía hacia una casa donde, según los rumores, la tristeza tenía llaves. Venía de un pueblo pequeño donde la moral se manejaba como una cuerda, servía para atar a los débiles y para sostener el orgullo de los fuertes. Allí, a Lucía la habían atado con una acusación que nadie probó, pero que todos repitieron con placer. Un broche de plata desapareció de una tienda, y como Lucía era pobre, y como Lucía era sola, y como Lucía no tenía una voz respetable que la defendiera, la historia se escribió antes de que ella pudiera siquiera comprenderla. La escena de la humillación se le había quedado pegada al cuerpo como un olor que no se va, manos revisando su falda, ojos buscando pruebas en sus bolsillos, voces haciendo preguntas que no buscaban respuestas. Lucía había sentido la garganta arder de vergüenza y rabia, pero lo que más dolió no fue el espectáculo, fue el juicio inmediato de quienes se suponía que la conocían. En el mismo día perdió el trabajo, el techo y el derecho a ser creída, y, sobre todo, se le clavó una frase que comenzó a repetirse sola dentro de ella como una campana amarga: no era digna de nada bueno. Con esa frase en el pecho y el hambre en el estómago, Lucía caminó. La supervivencia la volvió silenciosa y atenta. Aprendió a pedir agua sin parecer sumisa y a agradecer sin endeudarse. Durmió en un granero ajeno una noche con el corazón acelerado por cada ruido, y al amanecer siguió sin mirar atrás, no porque no le doliera su pasado, sino porque quedarse significaba aceptar la versión que los otros habían escrito de ella. En el camino, escuchó hablar del varón viudo. La gente no contaba historias completas, soltaba pedazos, y esos pedazos eran suficientes para dibujar un mito. Se decía que don Rafael de Valcárcel había quedado endurecido tras la muerte de su esposa, que no toleraba risas fuertes, que la casa parecía más un mausoleo que un hogar. Se decía también algo que provocaba pena y curiosidad a la vez: su hijo Tomás era ciego. Algunos afirmaban que nació así, como si Dios hubiera firmado una sentencia. Otros lo mencionaban con esa compasión que no ayuda, porque se mezcla con el morbo. Lo cierto era que en la hacienda buscaban manos, y Lucía ya no podía darse el lujo de elegir. La recibió Matilde, el ama de llaves, una mujer de llavero pesado y mirada entrenada. En su rostro había el cansancio de quien sostiene una casa grande con pocos brazos, y también una prudencia antigua, como si hubiera aprendido que la piedad sin control trae problemas. Matilde no preguntó mucho por el pasado de Lucía, pero tampoco la trató con dulzura. La midió por la postura, por la firmeza de los ojos, por las uñas limpias a pesar del camino, y le dejó claro, con una severidad casi maternal, que allí no se trabajaba para ser vista, sino para sostener un orden frágil. Lucía aceptó la prueba con la misma calma con la que se acepta una tormenta, sin protestar, pero sin rendirse. Encendió el fogón, lavó lo necesario, aprendió dónde se guardaba el pan y dónde se apagaba la luz para no gastar velas inútilmente. La casa olía a cera, a madera vieja, a ropa planchada con almidón. También olía a algo más difícil de nombrar:
a duelo. En cada corredor había un silencio que no era vacío, sino peso. Las paredes estaban adornadas con retratos que parecían mirar sin parpadear, como si cuidaran un apellido más que una familia. La prueba decisiva llegó cuando Matilde la condujo al cuarto del niño. Aquel pasillo, más estrecho que otros, tenía alfombras gastadas y una luz suave que se filtraba por una ventana alta. Lucía sintió la tensión en el aire antes de cruzar el umbral, como si la casa misma advirtiera que allí se tocaba algo vulnerable. Dentro, Tomás estaba sentado con un juguete de madera entre las manos. No se movía como un niño curioso, sino como alguien que escucha para defenderse. Sus ojos, abiertos, no se posaban en nada, pero su rostro mostraba una atención extraña, como si el mundo le llegara por caminos distintos y más profundos. Lucía comprendió, en segundos, que la ceguera no era lo único que hacía distinto a Tomás. El niño tenía la tristeza precoz de quienes han sido tratados como problema. Había en su cuerpo un cuidado permanente, una resistencia silenciosa. Lucía, que conocía el abandono de otra forma, sintió que ese cuarto guardaba una pena distinta, la pena de ser heredero y, al mismo tiempo, ser visto como frágil. Fue entonces cuando apareció don Rafael. No entró como un hombre acostumbrado a imponer con ruido, sino como alguien que aprendió a dominarse para no romperse. Vestía de negro con una exactitud casi ceremonial, su barba corta, su rostro serio, sus hombros tensos, todo en él decía contención, pero su mirada, aunque dura, no tenía la crueldad del desprecio, era más bien la mirada de un hombre que ha perdido tanto que teme abrir la puerta a cualquier cambio. Lucía sintió el impulso antiguo de encogerse, de anticipar humillación. Esa reacción no era cobardía, era memoria. Sin embargo, en lugar de tratarla como intrusa, don Rafael la registró con un tipo de atención práctica, como si su primera preocupación fuera medir si aquella mujer podía sostener la estabilidad del niño. Lucía notó que el varón no buscaba compasión para su hijo, buscaba control, y ese control, en una casa herida, podía ser una forma de amor y también una forma de miedo. La primera noche, Lucía durmió poco, acomodó sábanas, apagó lámparas, escuchó los crujidos del caserón. El frío se colaba por las rendijas y el olor a leña apagada quedaba en la cocina. En algún momento, pasando cerca del cuarto del niño, Lucía escuchó un movimiento leve, como si Tomás no conciliara el sueño. Eso le apretó el pecho, no por lástima, sino por un presentimiento que no sabía explicar. Al amanecer, el servicio retomó el ritmo. Matilde se aseguró de que Lucía entendiera dónde debía estar y cuándo debía desaparecer. La institutriz del niño, doña Brígida, se presentó como una figura de autoridad que no necesitaba levantar el tono. Su presencia parecía tener el olor del almidón y la disciplina. Lucía percibió, sin palabras directas, que Brígida no toleraba grietas en su dominio, y que la llegada de una criada nueva era, para ella, una intrusión. Lucía se concentró en su tarea más delicada, acompañar al niño sin invadirlo. Aprendió sus rutinas, la manera en que buscaba el borde de la mesa con los dedos, la forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba pasos en el corredor. Y en esa observación apareció el primer detalle inquietante: Tomás se apagaba en ciertos momentos, como si una sombra le cayera por dentro. No era una tristeza normal, era un adormecimiento que lo hacía más lento, más pesado, menos presente. Lucía no sabía aún lo que era, pero el cuerpo reconoce el peligro antes que la mente. En el cuarto, el aire tenía un rastro sutil que a ella le resultó extraño, un olor mineral, como metal húmedo, mezclado con hierbas amargas. No venía de la madera ni de la cera, venía de algo que se le estaba dando al niño, y esa certeza, todavía pequeña, se convirtió en una punzada de urgencia, porque la casa podía ser grande, el varón podía ser poderoso, el pueblo podía ser cruel, pero un niño seguía siendo un niño, y Lucía, marcada por una culpa ajena, empezaba a sospechar que allí se estaba fabricando otra culpa todavía peor, la culpa de un destino impuesto. Si esta historia ya te inquietó o te despertó esa sospecha incómoda de que alguien está ocultando algo, suscríbete ahora.
Lo que Lucía percibió en ese cuarto no era imaginación, era la primera señal de una verdad peligrosa. El medallón partido y la medicina sin nombre en los días siguientes. Lucía entendió que el caserón tenía su propio lenguaje. No era un lenguaje de gritos, sino de gestos. Puertas que se cerraban un poco más rápido cuando ella pasaba, miradas que se desviaban en el comedor, silencios que se volvían más densos en ciertos pasillos, como si allí habitara una palabra prohibida. La vida doméstica se sostenía por una especie de disciplina invisible, y esa disciplina parecía nacer del miedo a que algo se desordenara de forma irreversible. Matilde, siempre cuidadosa, se movía como si vigilara el equilibrio de un vaso lleno hasta el borde. Lucía notó que el ama de llaves evitaba dejarla demasiado tiempo a solas con doña Brígida. No era desconfianza hacia Lucía, era temor a las consecuencias. En una casa donde la reputación vale más que el descanso, una criada nueva podía convertirse en chispa sin quererlo. Doña Brígida, en cambio, era una calma afilada. La institutriz tenía una presencia que imponía no por ternura, sino por costumbre. Sus manos, siempre ocupadas, parecían hechas para ordenar y corregir. Su ropa olía a jabón fuerte, como si la limpieza fuera también un modo de superioridad. Lucía la observó desde lejos y percibió un rasgo inquietante. Brígida no miraba al niño con compasión, sino con propiedad, como si Tomás fuera una responsabilidad que le pertenecía, una pieza bajo su cuidado, un territorio. Tomás seguía mostrando esos momentos de apagamiento que preocupaban a Lucía. A veces, al amanecer, parecía más despierto, más curioso, como si el mundo fuera una promesa, pero en otros momentos, especialmente después de la presencia insistente de Brígida, su cuerpo se volvía pesado, su ánimo se encogía, y el cuarto parecía llenarse de un cansancio que no era natural para un niño. Lucía, con su memoria de boticas humildes y remedios caseros, comenzó a asociar ese cambio con el olor metálico que había percibido. Hierbas podían calmar, sí, pero el metal era otra historia. La oportunidad de confirmar esa intuición no llegó como un acto heroico, sino como una casualidad doméstica. Durante una siesta, mientras cambiaba sábanas y doblaba la ropa con cuidado, Lucía notó un hilo oscuro que asomaba bajo la almohada del niño. No era un descuido, el escondite era demasiado preciso para ser accidental. Con manos temblorosas, tiró apenas, y apareció un medallón de plata, partido en dos, como si alguien lo hubiera quebrado con rabia o desesperación. La miniatura dentro mostraba el rostro de una mujer joven, delicada, de mirada clara. No había lujo exagerado en la imagen, había intimidad. En el reverso, una inscripción breve hablaba de protección, de promesa, de una responsabilidad entregada con urgencia. Lucía sintió que aquel objeto era una pieza central de la casa, una reliquia que no debía estar escondida bajo la almohada de un niño a menos que alguien quisiera protegerla de ojos ajenos. No se atrevió a dejarlo donde lo encontró, no por robo, sino por instinto de preservación. En su vida, las cosas importantes siempre se perdían cuando quedaban al alcance de quien tiene poder. Guardó el medallón en su delantal y bajó a la cocina con el corazón golpeándole el pecho, como si hubiera tomado algo sagrado y peligroso al mismo tiempo. Fue entonces cuando vio el frasco. No tenía etiqueta, no tenía nombre, no tenía origen visible. Era un vidrio ámbar, sellado con cera oscura. Lucía, acostumbrada a que incluso los remedios humildes lleven alguna marca o referencia, entendió que esa ausencia no era olvido, era intención. Un remedio sin nombre es un remedio sin responsabilidad, y en una casa donde se protegían apariencias, esa falta era una sombra. Lucía no fue imprudente, no se llevó el frasco, no lo agitó, no lo expuso, solo se acercó lo suficiente para oler, como quien no quiere pecar de curiosa, pero ya no puede ignorar el presentimiento. El rastro fue claro, hierbas, sí, pero con un fondo acre y mineral, como cobre húmedo, como hierro. El olor se quedaba en la nariz y, al imaginarlo en la garganta de Tomás, a Lucía se le revolvió el estómago. En ese mismo día, el caserón recibió la visita de hombres de papeles. Un notario, con su maletín de cuero, cruzó el recibidor con la autoridad de quien trae decisiones. Lucía no escuchó conversaciones completas,
pero percibió el ambiente, el varón se tensó, el servicio se ordenó de más, y la casa pareció encogerse como si temiera lo que la tinta podía dictar. Para Lucía, el peligro tomó forma concreta. Aquello no era solo un asunto de salud, era un asunto de herencia, y cuando salud y herencia se mezclan, el resultado suele ser un crimen sin sangre y con firma. Esa noche, Lucía no pudo dormir bien. La mitad de su mente estaba en el medallón, la otra mitad en el frasco. Su pasado de acusaciones la empujaba a ser cautas, sabía lo fácil que era fabricar culpables, pero su nueva responsabilidad, nacida de la mirada del niño y de su fragilidad, la empujaba a actuar. Había aprendido, a fuerza de golpes sociales, que el silencio protege al fuerte y devora al débil. En un impulso que no fue valentía, sino necesidad, Lucía llevó el medallón a Matilde primero, no para denunciar, sino para preguntar sin pronunciar preguntas. Matilde lo recibió con un gesto rígido. Su rostro, normalmente firme, mostró una grieta mínima, la de la memoria. Lucía comprendió que Matilde reconocía aquel objeto, y si Matilde lo reconocía, significaba que el medallón pertenecía a la difunta esposa del varón y que su desaparición no era casual. Luego, con la prudencia de quien entra en terreno prohibido, Lucía permitió que la preocupación llegara hasta la figura del varón, no como acusación abierta, sino como señal de alarma. Don Rafael, cargado por el luto y la responsabilidad, reaccionó como reaccionan los hombres que han sobrevivido a pérdidas grandes, primero con dureza, luego con miedo. Su miedo no parecía dirigido contra Lucía, parecía dirigido contra la posibilidad de que algo, dentro de su casa, hubiera sido sucio durante demasiado tiempo. Lucía entendió que el varón estaba atrapado en una trampa moral. Admitir sospechas implicaba abrir un escándalo que el pueblo devoraría. Callar implicaba permitir que el niño siguiera apagándose. En esa época, un escándalo podía destruir un apellido, sí, pero también podía salvar una vida si obligaba a mirar lo que todos preferían ignorar. El misterio se volvió más pesado cuando Lucía notó otro detalle en la cocina: polvo desplazado detrás de una repisa, como si alguien escondiera algo pequeño, algo de papel, algo que no debía verse. No lo tomó todavía. El instinto le dijo que ese papel sería la siguiente pieza y que, si lo tocaba sin estrategia, podía convertirse en su condena. Por primera vez, Lucía sintió que la frase de su infancia, esa que decía que no era digna de nada bueno, empezaba a perder fuerza, no porque el mundo se hubiera vuelto amable, sino porque ella tenía delante un motivo más grande que su miedo, y ese motivo no era ambición ni deseo de subir de lugar. Era un niño cuyo destino estaba siendo escrito por manos invisibles, con tinta fría, sobre la oscuridad. Detente un segundo, dime en los comentarios qué harías tú en su lugar. ¿Guardarías silencio para no provocar un escándalo en una casa poderosa, o seguirías el rastro del medallón y el frasco aunque te llamen atrevida, mentirosa y peligrosa? A la mañana siguiente, la casa amaneció con un frío seco que se metía por las juntas de las ventanas y dejaba el aliento visible en los pasillos. Lucía trabajó temprano, no por obediencia ciega, sino porque había aprendido que la disciplina es una forma de defensa cuando una no tiene apellido. En la cocina, el olor a leña recién avivada se mezclaba con el de pan tibio, y por un instante, el caserón pareció un hogar posible. Pero ese instante duró poco. Bastó que doña Brígida cruzara el umbral con su paso exacto para que el aire cambiara, como si la casa recordara de nuevo quién mandaba en sus sombras. Lucía seguía pensando en el medallón partido. En su tacto había un peso distinto, el peso de algo que no se guarda por capricho, sino por miedo. Matilde lo había reconocido sin decirlo, con ese gesto rápido que hace una mujer cuando una memoria se le vuelve peligrosa. A Lucía le quedó claro que el objeto pertenecía a la difunta esposa del varón, y que su desaparición no era un descuido, era una decisión. No se escondía un recuerdo así bajo la almohada de un niño a menos que alguien quisiera evitar que ese recuerdo hablara. Tomás, en cambio, parecía vivir con una lucidez extraña, no una lucidez intelectual, sino corporal. Lucía notó que el niño, aún sin ver, distinguía la intención de los pasos y el ánimo de los silencios. Cuando la casa se llenaba de prisa,
Tomás se volvía más rígido. Cuando el corredor se vaciaba, respiraba mejor. También notó algo que le inquietó. El niño hablaba de la luz como si la conociera por dentro, no como idea religiosa, sino como sensación real, como si su cuerpo recordara un mundo más claro. Lucía sintió un escalofrío, porque ese tipo de recuerdo no encajaba con el relato simple de una ceguera nacida y aceptada como destino. Mientras ordenaba la despensa, Lucía volvió a fijarse en la repisa donde el polvo estaba desplazado. La señal era mínima, pero su vida entera se había sostenido por aprender a mirar lo mínimo. Esperó un momento prudente, escuchó el ritmo del servicio y el silencio de la cocina, y entonces introdujo los dedos detrás de la madera. Encontró un hueco estrecho, deliberado. Allí dentro había un sobre doblado, viejo, sellado con cera endurecida. El corazón le golpeó con una fuerza que le subió a la garganta, porque el papel, en casas como esa, podía ser más mortal que un arma. No lo abrió de inmediato, subió con el sobre escondido en el delantal, como si llevara una brasa que no podía apagar. En el pasillo del segundo piso, la luz de la mañana entraba inclinada, formando rectángulos pálidos sobre el suelo. Lucía sintió que cada retrato la observaba con más severidad, como si el apellido de Valcárcel no tolerara manos ajenas cerca de sus secretos. En la alcoba de Tomás, el niño estaba despierto, sentado junto a la ventana. Sus dedos tocaban la madera del alféizar como si midieran el mundo. Lucía le acomodó la ropa, lo ayudó a orientarse con la calma que había aprendido a ofrecer sin invadir. Esa calma no era ternura superficial, era un compromiso silencioso. Tomás, cuando se sentía seguro, parecía más niño, y eso era una señal de vida. El sonido de pasos importantes en la escalera confirmó lo que Lucía temía. El notario volvía. En el caserón, las visitas formales no eran eventos sociales, eran movimientos de un tablero. El servicio se ordenó con rapidez. Matilde supervisó con una rigidez mayor, y don Rafael, al cruzar el corredor, llevaba el rostro endurecido por una responsabilidad que lo dejaba sin sueño. El luto seguía ahí, pero ahora parecía mezclado con un cansancio administrativo, el cansancio de ser dueño y padre a la vez, con enemigos que no se declaran enemigos. Lucía sintió que Tomás escuchaba lo mismo. El niño no podía ver el maletín de cuero ni el sello de los documentos, pero reconocía el cambio del aire. Su cuerpo se tensó, y Lucía comprendió que, para él, la autoridad no era consuelo, era amenaza. En ese momento, Lucía supo que el sobreescondido no era un detalle secundario, era una pieza central, y si había sido ocultado así, era porque alguien temía que don Rafael lo leyera con claridad. Cuando el silencio de la casa permitió, Lucía abrió el sobre lo suficiente para leer apenas unas líneas. La caligrafía pertenecía a una mujer que escribía con urgencia, como si cada palabra fuera una carrera contra el tiempo. La carta no hablaba de resignación, hablaba de protección, mencionaba al niño, mencionaba decisiones legales y advertía, sin nombrarlo completo, a un enemigo cercano. No era el tipo de carta que se deja por romanticismo, era una advertencia, un testamento moral. Lucía sintió que estaba invadiendo algo íntimo, pero también sintió que la carta la llamaba, como si el destino hubiera elegido sus manos precisamente porque la justicia no estaba en manos de quienes debían sostenerla. Ese mismo día, la escena más peligrosa se repitió con variaciones. Doña Brígida apareció con el frasco ámbar. La ausencia de etiqueta seguía siendo un grito silencioso. Tomás, que ya había asociado ese ritual con el apagamiento, mostró resistencia corporal. Lucía observó a don Rafael en ese instante. No lo vio como varón, sino como hombre atrapado. Su mirada iba del niño al frasco, del frasco al rostro severo de Brígida, como si la costumbre y la sospecha tiraran de él en direcciones opuestas. Y allí, en un gesto mínimo, ocurrió la primera grieta real en el luto. Don Rafael apartó la rutina. No hubo escándalo, no hubo alzamiento de voz. Solo hubo un instante de pausa en el que la autoridad decidió escuchar el miedo de su hijo. Lucía sintió que la casa entera quedaba suspendida, como si aquella decisión tan pequeña cambiara el eje de muchas cosas. Brígida, acostumbrada a mandar sin ser cuestionada, se endureció. Su serenidad perdió un matiz.
Lucía lo notó en la forma en que la institutriz guardó el frasco, en la tensión de la mano, en la rapidez con la que se retiró. No era derrota, era cálculo, y Lucía entendió que había despertado algo peligroso. Cuando una persona manipuladora siente que pierde control, busca castigo, no diálogo. Por la tarde, para mantener a Tomás lejos del corredor donde se acumulaban papeles, Lucía lo llevó al patio interior. El agua de una fuente sonaba como música breve. El niño escuchaba con atención, como si ese sonido fuera un mapa de paz. Lucía lo vio respirar mejor, moverse con menos pesadez. No era cura, pero era un indicio, y los indicios, cuando se juntan, se vuelven verdad. Don Rafael los observó desde una distancia prudente. Lucía lo percibió sin mirarlo directamente, porque la presencia de un hombre así se siente en el aire. El varón no se acercó como un pretendiente ni como un amo caprichoso, se acercó como un padre que empieza a reconocer la diferencia entre disciplina y cuidado. En ese momento, su mano tocó el hombro de Tomás con una delicadeza extraña, y Lucía vio en ese gesto una ternura que el luto había mantenido escondida. Después, don Rafael miró a Lucía con una atención que no la desnudaba ni la humillaba, la ubicaba, como si estuviera comprendiendo que aquella muchacha no había llegado para romper la casa, sino para impedir que se derrumbara desde dentro. Lucía, sin embargo, no se dejó engañar por un instante de humanidad. La carta seguía en su bolsillo, el medallón seguía partido, el frasco seguía sin nombre, y el notario seguía entrando a la casa como si el futuro ya estuviera decidido. La historia no estaba resuelta, apenas comenzaba a mostrar sus dientes. Muy pocos conocen lo que realmente se oculta detrás de una ceguera convenientemente aceptada. Suscríbete, porque cada señal que Lucía encontró es parte de un hilo que conduce a una verdad prohibida, y lo que viene no perdonará a nadie que haya callado. El caserón tardó poco en revelar la naturaleza de sus enemigos. No siempre eran brutales, a veces entraban por la puerta principal con perfume caro, saludo impecable y palabras de cortesía que brillaban como vidrio. Un pariente del varón llegó una mañana de cielo claro, cuando la lluvia por fin había cedido. Traía guantes limpios, botas sin polvo y una calma que parecía fabricada. Lucía lo vio desde el corredor, y sin conocer su nombre supo lo esencial: aquel hombre no venía a acompañar un duelo, venía a medir lo que podía ganar. La presencia del pariente cambió el ritmo de la casa, los criados se volvieron más rígidos. Matilde redobló su control, como quien teme que cualquier descuido sea usado en su contra. Don Rafael, por su parte, se volvió más silencioso, no por debilidad, sino por vigilancia. Cuando un hombre poderoso siente una amenaza familiar, sabe que la guerra se pelea con gestos, con papeles, con reputación. El pariente caminó por el caserón como si ya estuviera haciendo inventario. Su mirada se detenía en los cuadros, en los muebles, en las puertas cerradas. Su paso no era curioso, era propietario. Lucía lo vio acercarse, sin pedir permiso, a los espacios donde se guardaban documentos, como si la casa le perteneciera por adelantado, y eso le confirmó el miedo principal. Tomás era llave. La ceguera del niño, más que una desgracia, era una oportunidad para quienes sabían convertir la compasión en dominio. Ese mismo día, la visita del notario se repitió, y las palabras técnicas volvieron a filtrarse por el aire. Lucía no escuchaba el contenido completo, pero entendía la dirección. Se hablaba de tutela, de administración, de conveniencia. Era el lenguaje con el que se construye un robo respetable. En el siglo XIX, una firma podía reemplazar la violencia, y el resultado era el mismo: despojo. Doña Brígida, lejos de sentirse observada, se mostraba extrañamente segura. Lucía percibió que la institutriz encontraba respaldo en la presencia del pariente. Había gestos que delataban una alianza, una mirada rápida y satisfecha, una pausa compartida, el modo en que Brígida se colocaba cerca de donde se hablaba de decisiones, como si su opinión fuera esencial. Esa seguridad fue, para Lucía, la señal más inquietante. Nadie se vuelve seguro en una tormenta a menos que crea controlar el rayo. En el pueblo, mientras tanto,
el rumor empezó a formar su propio cuerpo. La gente olía los secretos de los ricos con una rapidez cruel. Bastó que alguien viera a Lucía comprar harina en el mercado para que la imaginara ambiciosa. Bastó que otra persona notara que el niño estaba menos apagado para que lo atribuyera a caprichos y no a cuidado. La moral del pueblo no buscaba verdad, buscaba orden, y el orden, para ellos, significaba que una criada debía estar lejos de lo que importaba. La iglesia se volvió caja de resonancia. El cura, que sabía ser suave con los apellidos y duro con la pobreza, empezó a predicar sobre tentaciones y lugares. No mencionaba nombres, pero en pueblos pequeños no hace falta. La insinuación basta. Lucía sintió esa presión como una mano invisible, apretándole el cuello. La convertían en sospecha antes de que pudiera convertirse en prueba. Matilde intentó protegerla a su manera, endureciendo la rutina y limitando los espacios donde Lucía podía estar. Pero incluso Matilde se veía superada por el clima creciente. En las casas grandes, el servicio es el primer escudo y también el primer blanco. Lucía comprendió que, si el pariente y Brígida querían hacerla caer, lo harían por el camino más eficaz, destruir su reputación, porque una mujer sin reputación pierde el derecho a ser escuchada, y sin ser escuchada no hay verdad que sobreviva. Tomás, sin embargo, seguía aferrándose al único tipo de seguridad que conocías, la regularidad del cuidado. Lucía lo acompañó con discreción por los espacios más tranquilos del caserón, evitando las zonas donde el pariente y el notario se reunían. Notó que el niño, con el paso de los días, sin el frasco, mostraba más atención. Su cuerpo parecía menos pesado. No era una recuperación espectacular, pero sí un cambio visible para quien lo observaba de cerca, y ese cambio era peligroso, porque desmentía la narrativa cómoda de una incapacidad absoluta. Don Rafael comenzó a mirar a su hijo con otros ojos. La paternidad, cuando despierta, duele. Lucía lo vio atravesar el corredor con el rostro tenso, como si estuviera juntando fuerzas para una decisión que había postergado demasiado. También vio cómo el varón, en ocasiones, se quedaba mirando a Lucía más de lo estrictamente necesario, no con deseo fácil, sino con una mezcla de respeto y culpa, como si comprendiera que ella estaba haciendo lo que él, por miedo al escándalo, no había hecho antes, escuchar al niño. Pero la presión social no permite pausas largas. Una tarde, el pariente visitó al cura. Después de esa visita, el clima del pueblo se volvió más agresivo. El rumor dejó de ser simple chisme y empezó a sonar como sentencia. Se decía que el varón estaba confundido por la presencia de una joven. Se insinuaba que Lucía quería posicionarse. Se rescataba la vieja acusación del broche como si fuera una mancha hereditaria, y todo eso se repetía con el tono falso de quienes aseguran estar defendiendo la virtud. Lucía sintió el peligro en su propia piel. Volvió a aparecer esa sensación antigua de ser arrinconada por una historia que otros escribían sobre ella, pero ahora tenía algo distinto, una razón para resistir que no era orgullo personal, sino protección. En su bolsillo, la carta de la difunta esposa era un ancla. En su memoria, el olor metálico era una alarma, y en el cuerpo de Tomás, el leve retorno de la vitalidad era prueba viva de que el frasco no era inocente. La tensión alcanzó un punto delicado una noche en que el caserón pareció más frío. Lucía, en la cocina, encontró el frasco nuevamente fuera de su lugar habitual, como si alguien estuviera probando rutas. Brígida lo había movido con intención. Lucía lo supo, el plan seguía, solo se ajustaba, y cuando los planes se ajustan, es porque el tiempo se acelera. Lucía comprendió que estaba entrando en la fase más peligrosa, aquella en la que la verdad aún no está lista para defenderse, pero la mentira ya se siente amenazada. En esa fase, la mentira suele atacar primero, y atacaría donde más duele, en la reputación, en el trabajo, en el derecho a permanecer. Si este momento te apretó el pecho, escribe aquí estoy en los comentarios. Hay historias donde la dignidad no se gana con aplausos, sino resistiendo cuando el pueblo entero decide que una mujer pobre debe callarse para siempre. La mentira, cuando siente que puede ser descubierta, no se defiende con explicaciones,
Se defiende con vergüenza. Lucía lo comprendió en la forma en que el ambiente del caserón se volvió más pesado. Ya no era solo la presencia del pariente elegante o las visitas del notario, era el modo en que la casa empezaba a señalarla, sin pronunciar su nombre, como si su existencia misma fuera una imprudencia que había que corregir. Lucía siguió observando rutinas con una paciencia que no era pasividad, sino estrategia. Aprendió que, en las casas grandes, las conspiraciones no se anuncian, se esconden en horarios. Descubrió que doña Brígida nunca dejaba el frasco en el mismo sitio cuando había visitas. Lo movía apenas, como quien ensaya rutas de escape. También notó que Brígida se aseguraba de no quedarse sola demasiado tiempo en la cocina cuando el pariente estaba en la hacienda, como si temiera que alguien viera demasiado. Esa cautela no era de una mujer inocente, era de una mujer entrenada. El niño, sin saber nada de papeles ni de alianzas, mostraba en el cuerpo lo que nadie quería admitirle. Había días en que estaba más despierto, menos pesado. Lucía notó que su respiración se volvía más tranquila en las tardes y que sus manos buscaban el mundo con una curiosidad que antes parecía sofocada. No era un cambio milagroso ni repentino, pero sí era un indicio firme. Al apartar el frasco, el niño dejaba de apagarse tan rápido, y ese dato, por pequeño que fuera, era una amenaza para quienes necesitaban que Tomás siguiera pareciendo completamente dependiente. La carta escondida seguía sin leerse completa. Lucía había visto lo suficiente para entender que la difunta esposa del varón no había sido una figura frágil sin voz. Había sospechado, había advertido, había dejado rastros, y esos rastros estaban ocultos con la desesperación de quien teme a un enemigo cercano. Lucía guardaba el sobre como si fuera un corazón ajeno, con cuidado, con respeto y con la conciencia de que abrirlo en el momento incorrecto podía condenarla. Pero la prudencia, por sí sola, no salva a un niño cuando el tiempo corre. Lucía necesitaba algo más tangible que intuiciones. Necesitaba prueba. La oportunidad llegó en una noche de viento. El caserón estaba silencioso y el servicio dormía. Matilde había cerrado puertas con una firmeza protectora, como si quisiera impedir que los rumores entraran con la madrugada. Lucía bajó a la cocina con el pretexto de apagar brasas. Allí, sobre la repisa, encontró el frasco ámbar fuera de su lugar habitual. No era descuido, era provocación o movimiento. Brígida lo había dejado accesible por una razón, quizá confiada en que nadie se atrevería a tocarlo, quizá segura de que el miedo disciplinaba más que las herraduras. Lucía no lo tomó para llevárselo, sabía que un robo, incluso de un frasco, se convertiría en sentencia instantánea contra ella. En cambio, hizo lo único que su experiencia humilde le permitía, obtener una muestra mínima, casi invisible, que no delatara manipulación. Con una cucharilla de metal, recogió una gota, solo una. El líquido olía a hierbas, pero el fondo mineral era más fuerte a esa hora, como si el aire frío lo destacara. Lucía sintió una repulsión instintiva. Encendió un pequeño calor cerca del fogón, no para hervir ni para hacer espectáculo, sino para observar lo que dejaba el residuo al secarse, como había visto hacer a boticarios viejos cuando desconfiaban de mezclas. La gota se extendió, se oscureció y dejó una mancha verdosa, áspera. Lucía no tenía palabras científicas, pero tenía ojos y memoria. Aquello no era un calmante inocente, aquello tenía intención. En ese instante, el miedo no fue solo temor a ser descubierta, fue un miedo más profundo, el miedo de comprender. Porque comprender significaba aceptar que el niño no era víctima de un destino, sino de una voluntad humana, y cuando una voluntad humana se dedica a dañar a un niño, la crueldad ya no es rumor, es estructura. Lucía volvió a guardar la cucharilla como si nunca la hubiera tocado, limpió la repisa con el mismo cuidado con el que una mujer borra huellas de lágrimas antes de salir a trabajar, y regresó a su cuarto con el cuerpo temblando, no de frío, sino de conciencia. A la mañana siguiente, el pariente del varón estaba más sonriente, su amabilidad se volvió más amplia, como si celebrara un avance en sus papeles. El notario volvió a cruzar la casa con su maletín, y don Rafael, cada vez más agotado,
parecía sostener la hacienda con los mismos hombros con los que sostenía el luto. Lucía lo observó desde lejos y comprendió el peligro de su situación. El varón era poderoso, sí, pero estaba rodeado de formas respetables de violencia. El pariente no necesitaba amenazarlo, le bastaba insinuar escándalo. El cura no necesitaba gritar, le bastaba predicar orden. Y Brígida no necesitaba pegar, le bastaba administrar gotas sin nombre. Lucía supo entonces que el próximo ataque no sería sobre el frasco, sería sobre ella, porque si ella caía, el hilo de la verdad se cortaba, y cortar ese hilo era la forma más limpia de mantener el plan en pie. Los rumores comenzaron a endurecerse, ya no eran comentarios casuales de mercado, empezaron a sonar como advertencias disfrazadas. Se insinuó que Lucía era atrevida por hablar demasiado con el niño, se sugirió que buscaba influir en el varón, se trajo a la mesa su pasado de acusación, como si un error ajeno fuera una marca eterna. La moral del pueblo se preparaba para usarla como ejemplo, y la casa, por primera vez, empezó a tratarla como si ella fuera el problema, no el veneno. Lucía percibió el aislamiento en detalles domésticos, un plato que se lavaba antes de que ella lo tocara, una puerta que se cerraba demasiado rápido, una mirada que se desviaba para no saludar. En otros tiempos, esa soledad la habría hundido. Ahora, en cambio, la empujó hacia una decisión interna. No permitiría que la vergüenza volviera a escribir su historia. Nada de esto era casual. Comenta no era lo que parecía y suscríbete, porque lo que Lucía vio en esa gota secándose no es solo un indicio, es la chispa que encenderá un escándalo y también la única posibilidad real de salvar a Tomás. Las injusticias grandes casi siempre se preparan con gestos pequeños. Una visita a la sacristía, un café compartido con el notario, un comentario delicado pronunciado por una mujer respetable, como si fuera preocupación. Lucía vio cómo esas piezas empezaban a encajar alrededor de ella con una precisión aterradora. No era una persecución abierta, era una construcción. Estaban fabricando el motivo por el cual la casa debía expulsarla, y el pueblo debía aplaudir. La mañana en que la trampa se cerró, el caserón estaba demasiado ordenado, el tipo de orden que no se hace por limpieza, sino por ceremonia. Matilde caminaba más rígida, con la boca apretada, como si el aire le doliera. Los peones entraban y salían con una prisa contenida, y doña Brígida parecía más tranquila que nunca, con esa serenidad de quienes saben que el golpe no les caerá a ellos. El pariente del varón convocó una reunión por prudencia. No era una reunión de trabajo real, era un teatro de moral. Llegaron dos señoras de apellido conocido, el cura y el notario. Sus ropas olían a agua de colonia y a autoridad. Se sentaron en el recibidor bajo retratos y crucifijos, como si la casa misma fuera testigo y juez. Don Rafael apareció con el rostro cansado y la mirada oscura, sostenido por una dignidad que empezaba a parecer más peso que fuerza. Lucía fue llamada sin explicaciones, como quien es citada para escuchar una sentencia y agradecer que no sea peor. En esa escena, la acusación se presentó envuelta en palabras suaves. Se habló de decoro, de límites, de cuidado del menor. Se mencionó el peligro de los rumores, como si los rumores fueran un fenómeno natural y no una herramienta creada. Se insinuó que Lucía era demasiado cercana al niño. Se sugirió que una criada sin referencias podía comprometer la reputación de la casa, y, como golpe final, se trajo su pasado al centro del recibidor, con la crueldad limpia de quienes disfrutan recordar una humillación ajena, el broche perdido, la sospecha antigua, la expulsión del pueblo. Lucía sintió que el piso se le volvía blando, no por miedo a perder el empleo, sino por el mecanismo que reconocía. Otra vez la convertían en culpable antes de escucharla. Otra vez su pobreza era el argumento. Otra vez el mundo decidía quién tenía derecho a ser creído. Don Rafael permaneció inmóvil unos instantes. Lucía lo observó con una mezcla de compasión y rabia. Compasión por el hombre que llevaba meses hundido en luto, sosteniendo una hacienda y un hijo como quien sostiene una casa en incendio. Rabia porque ese mismo hombre, por miedo al escándalo, parecía incapaz de defender lo evidente,
que una criada no era una amenaza por cuidar, y que el verdadero peligro estaba en las gotas sin nombre, en las manos que manipulaban el cuerpo del niño. Sin embargo, la trampa estaba diseñada para impedir que se hablara de veneno. Todo giraba en torno a moral. La moral era la máscara perfecta porque no exige pruebas, solo exige vergüenza. Lucía entendió que, si acusaba a Brígida allí mismo, sin un plan, la destruirían. Dirían que era resentida, que inventaba, que quería venganza por ser despedida, y el pariente sonreiría por dentro, porque el tema real, la administración de la herencia, seguiría su curso sin resistencia. Lucía comprendió, con un dolor casi físico, que la verdad no siempre se dice donde uno quiere, se dice donde puede sobrevivir. La decisión que tomó no fue rendición, fue sacrificio estratégico. Aceptó marcharse antes de que la convirtieran en espectáculo público dentro del caserón, antes de que la casa se viera obligada a elegir entre su reputación y una criada, y sobre todo, se marchó porque entendió que, al irse, podía moverse con más libertad para buscar apoyo fuera, para acercarse al boticario del pueblo, para reunir pruebas sin la vigilancia constante de Brígida. Esa noche preparó su maleta en silencio. El acto de doblar su ropa se le hizo insoportable, porque cada prenda parecía una despedida. En la cocina, el olor a pan le subió al pecho como un recuerdo cruel. Había algo profundamente injusto en que una casa con tanto alimento pudiera negar un rincón de refugio a una mujer que solo quería trabajar y proteger. Lucía subió a la alcoba del niño cuando el corredor estaba oscuro. No encendió velas innecesarias. No quería que nadie viera su sombra. Tomás estaba despierto, no por capricho, sino por esa sensibilidad que le avisaba cuando algo importante iba a ocurrir. Lucía se acercó con una calma fabricada, porque si se permitía llorar, no habría fuerza para dar el paso final. Dejó bajo la almohada una pieza pequeña envuelta en tela. Era la mitad del medallón, un fragmento de memoria y brújula. Lucía no podía explicarle nada al niño sin traicionarlo, no podía enseñarle a desconfiar de los adultos sin robarle la paz, pero sí podía dejarle una señal de que, aunque ella desapareciera del pasillo, la verdad no desaparecería del todo. Esa mitad de plata quedaría como promesa muda. Al amanecer, la puerta principal se abrió con un gemido de bisagra. El aire de afuera olía a barro húmedo y a campo. Lucía caminó por la avenida de cipreses sin mirar atrás. No por orgullo, sino por supervivencia. Mirar atrás habría sido dejar que la nostalgia la arrastrara a la trampa. En la reja, escuchó el sonido de un carruaje llegando temprano, demasiado temprano, y comprendió que el tiempo se aceleraba. El plan de los papeles no iba a esperar que una criada reuniera pruebas. En el pueblo, la noticia se extendió como pólvora. Se dijo que la criada había sido expulsada por indecente. Se insinuó que había intentado manipular al varón. Se repitió lo del broche, como si fuese un sello eterno. La gente contó la historia con satisfacción, porque condenar a una mujer pobre les hacía sentir que estaban del lado correcto de la moral, aunque su moral fuera solo un espejo cómodo. Lucía caminó por la carretera con el pecho apretado. Tenía hambre, frío, y el peso de una carta escondida que podía incendiar un apellido. No tenía aliados claros, no tenía techo, pero tenía algo más fuerte que su miedo, la certeza de que la oscuridad del niño no era destino, era plan, y un plan humano, por más respetable que se vista, puede ser derrotado si alguien se atreve a nombrarlo. La justicia, cuando quiere ser cómoda, se esconde en oficinas, pero cuando quiere ser irreversible, busca la plaza. El pariente del varón lo supo desde el principio. No bastaba con expulsar a Lucía del caserón, había que expulsarla también del derecho a ser creída. Por eso, empujó el asunto hacia una comparecencia pública, adornada con palabras respetables y sostenida por el peso de los apellidos. Se anunció como una reunión para proteger al menor y asegurar la administración correcta de los bienes. En realidad, era una escena preparada para que la moral del pueblo hiciera el trabajo sucio sin mancharse. La mañana del acto amaneció fría y despejada, como si el cielo quisiera presenciarlo todo con indiferencia. La plaza se llenó temprano, no por compasión, sino por hambre de historia. La gente se acomodó en grupos,
acercándose lo suficiente para escuchar, pero no tanto como para ser responsable. Los hombres importantes ocuparon el frente, el notario con su maletín, el cura con su sotana impecable, el pariente con su traje bien cortado y su sonrisa discreta. En un costado, algunos propietarios de tierras, interesados en el orden más que en la justicia, observaban con los brazos cruzados. Nadie llevaba látigo, pero el aire tenía la misma dureza que un golpe. Don Rafael llegó con el luto como una armadura. Su rostro mostraba un cansancio que ya no era solo duelo, sino vergüenza contenida. Vergüenza por lo que se decía de su casa, vergüenza por la posibilidad de haber sido ciego en otros sentidos, vergüenza por estar ahí, frente al pueblo, permitiendo que la vida de su hijo se discutiera como se discute un contrato. Aún así, su postura seguía siendo firme, porque la dignidad de un padre puede sostenerse incluso cuando el corazón está en ruinas. El procedimiento comenzó con palabras pulidas. Se habló de protección, de prudencia, de decoro. Se mencionó la incapacidad como si fuera un diagnóstico inocente y no una herramienta. Se presentó la necesidad de un tutor como si fuera un gesto de caridad y no un camino hacia la apropiación. El pariente, con una calma estudiada, dejó caer insinuaciones sobre la influencia indebida de una criada sin referencias, sobre el peligro de permitir cercanías inconvenientes en una casa viuda, sobre la necesidad de evitar escándalos. Cada frase era un hilo dirigido al mismo nudo. Si Lucía era inmoral, entonces su palabra era inutilizable, y si su palabra era inutilizable, el frasco podía seguir siendo invisible. El cura reforzó esa construcción con un tono que parecía piadoso, pero que llevaba intención. Predicó sobre la importancia de los lugares y las jerarquías, sobre los peligros de que la necesidad lleve a la gente a confundir la bondad con el beneficio. No mencionó nombres, pero el pueblo entendió. La insinuación era el castigo moderno de esa época. Se podía destruir a una mujer sin pronunciar su nombre completo. Lucía soportó la presión sin interrumpir, porque comprendió que la verdad no se defiende con desesperación, sino con precisión. Esperó el momento en que la escena estuviera más tensa, cuando la plaza ya estuviera dispuesta a condenarla sin escuchar. Entonces pidió ser oída, no como desafío, sino como necesidad. Su voz salió firme no porque no temiera, sino porque temía y aún así no se permitió derrumbarse. Lucía narró hechos, no emociones. Explicó el hallazgo del medallón partido bajo la almohada del niño. Describió el frasco ámbar sin etiqueta, guardado como secreto. Mencionó el olor mineral persistente, la pesadez del niño después de las gotas, el apagamiento progresivo que no coincidía con un cuidado amoroso. Contó cómo obtuvo una mínima muestra, como el residuo verdoso y áspero sugería una sustancia más agresiva que simples hierbas. No acusó a gritos, señaló con calma, y su calma descolocó a los que esperaban una criada histérica, una mujer resentida, un espectáculo fácil. El notario intentó devolver el asunto al terreno de la formalidad. Sugirió que una criada no podía interpretar remedios, que los cambios del niño podían ser naturales, que el diagnóstico de ceguera de nacimiento estaba asentado como verdad. Pero la plaza, aunque manipulable, también es sensible a ciertos detalles, y el detalle que más pesó fue la presencia del propio Tomás. El niño apareció sostenido por Matilde y por un mozo de la hacienda. No se trató de una entrada teatral, sino de un gesto inevitable. Tomás había escuchado demasiadas veces su destino ser decidido sin él. Su rostro estaba tenso, su cuerpo se mantenía erguido por dignidad,
La gente calló por un instante, porque ver al heredero allí convertía la discusión en algo incómodo. Ya no era una idea legal, era un niño real, un niño que respiraba, que temblaba, que escuchaba. Matilde, que había callado por años para sostener la casa, se permitió hablar. No defendió por romanticismo, defendió por coherencia, confirmó la ausencia de etiqueta, la costumbre de guardar el frasco con cera oscura, el modo en que Brígida controlaba el acceso. También confirmó que el niño parecía menos apagado desde que el varón había empezado a desconfiar, aunque no lo dijera abiertamente. Su testimonio no fue elegante, pero fue honesto, y la honestidad, en un lugar lleno de máscaras, se siente como golpe. El pueblo comenzó a dividirse. Algunos seguían aferrados a la moral cómoda, otros, por primera vez, sintieron vergüenza de su propia crueldad. Un boticario local, llamado por Matilde a último momento, aportó un lenguaje más técnico sin necesidad de precisión moderna. Reconoció la posibilidad de que ciertas mezclas, usadas en dosis pequeñas, no maten de inmediato, pero sí emboten sentidos y agoten el cuerpo. No afirmó milagros, afirmó riesgo, y el riesgo, cuando se habla de un niño, cambia el tono de cualquier audiencia. Doña Brígida sostuvo su serenidad un tiempo, pero su seguridad comenzó a resquebrajarse cuando la atención se desplazó del decoro hacia el frasco. La institutriz no pudo negar la falta de etiqueta sin quedar expuesta. Tampoco pudo justificar por qué un remedio de confianza se guardaba sin nombre. Su defensa se volvió más rígida, más repetitiva, menos humana, y esa falta de humanidad fue, en sí misma, una señal. Cuando alguien habla de un niño como de un asunto, la plaza lo percibe. Don Rafael, presionado por los ojos del pueblo, por el cuerpo de su hijo y por la evidencia que ya no podía ignorar, tomó una decisión que lo cambió. No fue una explosión de orgullo, fue un acto de responsabilidad. Reconoció que había permitido demasiado por miedo a un escándalo. Admitió que su luto lo había vuelto vulnerable, y que esa vulnerabilidad había sido usada. Su confesión no fue debilidad, fue autoridad verdadera, y esa autoridad, por primera vez en mucho tiempo, no estaba dirigida a sostener la reputación, sino a sostener la vida de su hijo. La comparecencia terminó con una resolución provisional: suspender cualquier medida de tutela definitiva, retirar a Brígida del cuidado del menor mientras se investigaba el frasco, y ordenar que el boticario y un médico de la ciudad revisaran la mezcla. El pariente perdió el terreno moral que necesitaba para presentarse como salvador. Sus intenciones, al ser iluminadas, quedaron demasiado visibles. No fue un triunfo total, pero sí fue el comienzo del derrumbe de la mentira. Lucía salió de la plaza sin aplausos. Los pueblos no cambian en un día, pero había algo distinto. Ya no podían tratarla solo como mancha. Había sembrado una duda en la duda, y eso era poder. Para una mujer pobre, recuperar el derecho a ser escuchada era recuperar una parte del alma. Esa tarde, el viento movió las banderas del edificio municipal como si celebrara una victoria silenciosa. Lucía caminó con las piernas cansadas, pero con el pecho menos oprimido. Sabía que la verdad aún debía completarse. Sabía que el frasco era solo una pieza, y sabía, también, que la parte final de la historia no estaba escrita en la plaza, sino en lo que la difunta esposa había intentado dejar a salvo dentro de un medallón partido y una carta escondida. La investigación del frasco no fue rápida ni romántica, fue lenta, áspera, hecha de papeles, visitas incómodas y miradas de gente que prefería no saber. El boticario del pueblo y un médico llegado desde la ciudad revisaron la mezcla con los recursos de la época, y aún sin laboratorios modernos, encontraron lo suficiente para confirmar lo esencial: aquello no era un simple calmante doméstico. Había sustancias capaces de embotar los sentidos, de generar letargo, de producir un apagamiento progresivo que, en un niño ya vulnerable, podía convertirse en condena. En otras palabras, no estaban tratando la condición de Tomás, estaban fabricando su debilidad. Ese hallazgo no devolvió la vista al niño, porque no siempre la verdad repara todo lo que el daño tocó, pero sí devolvió algo igualmente importante: devolvió tiempo. Al retirar el frasco de la rutina y permitir que Tomás respirara sin esa sombra líquida,
el niño comenzó a mostrarse más presente. Sus movimientos se volvieron menos pesados, su ánimo menos quebradizo. En el jardín, la música del agua dejó de ser un consuelo ocasional y se volvió un hábito. La casa, por primera vez, tuvo sonidos que no eran solo pasos y bisagras. Don Rafael, al ver esa diferencia, comprendió el horror de lo que había permitido por miedo. El luto no desapareció, pero se transformó. Antes era un peso que lo inmovilizaba, ahora era una responsabilidad que lo obligaba a actuar. En una madrugada sin sueño, se encerró en el despacho y ordenó revisar baúles antiguos, cofres y documentos que nadie tocaba desde la muerte de su esposa. Matilde, con la determinación de quien ha guardado silencios demasiado tiempo, abrió rincones que la casa había preferido sellar. Fue entonces cuando la carta, por fin, habló completa. El sobre escondido, leído con calma ante el varón, el notario y el médico, reveló una verdad que reordenó todo. La difunta esposa de don Rafael había sospechado del plan antes de morir. No solo sospechado, había visto señales. Había intuido que la ceguera del niño podía no ser un destino inevitable, y que la medicina podía ser una herramienta para justificar una tutela y desplazar la administración. La carta no acusaba con gritos, advertía con desesperación, mencionaba a un enemigo cercano y hablaba de una copia de documentos guardada en un lugar que nadie buscaría por respeto, un lugar protegido por la misma emoción que suele nublar el juicio, el duelo. El medallón partido resultó ser más que un recuerdo, era un contenedor de indicios. Dentro, en una cavidad casi imperceptible, Matilde encontró una nota pequeña, doblada con cuidado, que señalaba la existencia de un documento duplicado. Ese documento, guardado en un doble fondo de un baúl con ropa de la difunta, detallaba una cláusula clara: si el heredero era declarado incapaz, la administración no pasaría automáticamente al pariente más cercano, pasaría a un consejo temporal designado por la esposa, compuesto por personas que no podían ser compradas tan fácilmente por un apellido. El pariente elegante, en ese escenario, perdía el control, y esa era la razón verdadera de su prisa y de su moral. Necesitaba que Tomás fuera incapaz por diagnóstico y por apariencia, para que el pueblo aplaudiera la tutela que lo beneficiaba. El giro final no fue solamente legal, fue íntimo. En la misma carta, la esposa del varón dejó una última confesión que hizo temblar a Matilde y dejó a don Rafael sin aliento. Años atrás, una joven trabajadora de la hacienda, honesta y discreta, había presenciado el primer intento de manipulación cuando Tomás era apenas un recién nacido. Esa joven había intentado advertir, pero fue silenciada por rumores y expulsada con una acusación fabricada. En la carta, la esposa pidió perdón por no haber podido protegerla mejor, y dejó escrito un nombre que, al ser pronunciado en el despacho, pareció convertir el aire en piedra. Era el nombre de la madre de Lucía. La historia entera se reconfiguró con una crueldad perfecta. La acusación del broche de plata en el pueblo no había sido casualidad. Había sido el eco de una estrategia vieja: destruir reputaciones para matar testigos. Lucía no era una intrusa llegada por azar a la hacienda, era el regreso de una verdad que había sido expulsada y perseguida durante años. Su vida de humillación no era simple desgracia, era consecuencia de haber pertenecido, sin saberlo, a una línea de mujeres que vieron demasiado. Don Rafael sintió el impacto como un derrumbe. Su esposa había luchado por proteger al niño y también por proteger a la mujer humilde que intentó salvarlo, y él, en su ceguera de duelo y de orgullo, había permitido que el plan avanzara. En ese momento, el varón dejó de ser un hombre que defendía un apellido, se convirtió en un hombre que debía reparar. La reparación comenzó con actos concretos, no con promesas. Don Rafael ordenó apartar definitivamente al pariente de cualquier decisión sobre la hacienda y abrió un proceso formal para denunciar la manipulación. La Iglesia, enfrentada a la posibilidad de haber bendecido una injusticia, guardó un silencio incómodo. El notario, presionado por la evidencia, se vio obligado a seguir el curso legal correcto. Brígida fue retirada y puesta bajo investigación. Su caída no fue un espectáculo, sino un cierre inevitable.
quien se sostiene en secretos, se desploma cuando el secreto se vuelve documento. Lucía, mientras tanto, quedó en el centro de una transformación que le daba vértigo. Había buscado justicia para un niño y terminó encontrando, también, la verdad sobre su propia vida. La frase venenosa de su infancia, aquella que le repetía que no era digna de nada bueno, intentó reaparecer como reflejo, pero la realidad la contradijo con fuerza. Su dignidad no dependía del juicio del pueblo, su dignidad dependía de lo que había hecho cuando el miedo era más grande que ella. El vínculo entre Lucía y Tomás se volvió más sereno. Con el tiempo, el niño dejó de asociar la autoridad con amenaza, no porque el mundo se hubiera vuelto amable, sino porque su casa dejó de ser una trampa. Tomás siguió siendo ciego, sí, pero ya no era prisionero. Aprendió a orientarse con confianza, a escuchar sin miedo, y la diferencia entre vivir en oscuridad y vivir en condena es inmensa. Una es condición, la otra es violencia. Entre Lucía y don Rafael, el cambio fue lento y profundo, como crecen los afectos que no buscan poseer. El varón empezó a mirarla con un respeto que no era gratitud superficial, la veía como igual en valentía, como alguien capaz de sostener lo que su título no había sostenido, la verdad. En vez de protegerla, escondiéndola, la protegió dándole lugar. En vez de pagarle con monedas y despedidas, la defendió en público, cuidando su nombre como se cuida una herencia sagrada. Cuando don Rafael decidió formalizar su elección, lo hizo con el orden y el honor que exigía la época. No se trató de un impulso romántico, se trató de reconocerla como compañera, no como empleada útil. Anunció su intención ante Matilde y ante quienes correspondía, dejando claro que no había vergüenza en unir su vida a la de una mujer sin apellido, porque la verdadera vergüenza había sido permitir que la mentira gobernara la casa. Lucía aceptó con temor y esperanza mezclados, consciente de que el amor no borra de inmediato los golpes que una mujer ha recibido, pero también consciente de que, por primera vez, alguien la elegía sin humillarla, alguien la honraba sin convertirla en secreto. La boda fue sobria, sin ostentación, y sin embargo, la casa se sintió distinta desde ese día, no por lujo, sino por paz. Don Rafael cumplió algo que su esposa había deseado, y que Lucía comprendió con el corazón. Abrió una pequeña escuela para los hijos de los peones y permitió que el boticario enseñara nociones básicas de cuidado, porque la ignorancia había sido el terreno favorito de la manipulación. Mejoró condiciones de trabajo, no como caridad, sino como justicia, y el pueblo, lentamente, tuvo que tragarse su propia moral, porque los hechos son más persistentes que los rumores. Años después, el caserón ya no olía solo a cera y duelo, olía a pan compartido, a romero fresco, a madera calentada por una vida cotidiana que ya no temía a las risas. Tomás creció rodeado de estabilidad, y aunque su vista no llegó como milagro, su mundo se llenó de luz de otra forma, la luz de ser protegido, escuchado y respetado. Lucía, que había llegado con una maleta prestada y una reputación rota, aprendió a caminar por los pasillos sin bajar la cabeza. La última pieza de la historia se cerró con una carta tardía del Tribunal Provincial. El pariente fue sancionado, y la manipulación quedó registrada oficialmente. No fue un final perfecto para el mundo, porque el mundo rara vez lo es, pero sí fue un final profundamente justo para quienes habían sido tratados como desechables. Y la moraleja, sin necesidad de sermones, quedó escrita en la vida misma: el amor verdadero no es el que promete en secreto, sino el que defiende en público. La dignidad no se hereda con apellido, se construye cuando alguien, incluso desde el lugar más bajo, se atreve a sostener la verdad con las manos temblando, porque a veces, la luz que salva no viene de los ojos, viene del coraje.